¿Alguna vez te han dicho que los videojuegos son una pérdida de tiempo? A lo largo de la historia los videojuegos han sido considerados como una simple forma de entretenimiento. Unos los ven como algo bueno, otros como algo malo, y otros dicen que son para niños o personas que no maduraron, como tú o como yo, adultos que seguimos disfrutando de jugar. Pero si te dijera que los videojuegos no son solo formas de entretenimiento moderno, sino que podrían estar enseñándonos más de lo que creemos, y que en realidad, sin importar la edad, los videojuegos son para todo aquel que quiera disfrutarlos. Piensa por un momento, pasamos horas frente a una pantalla, derrotando enemigos, resolviendo acertijos o gestionando civilizaciones enteras. Y a todo eso lo llamamos jugar. Los noticieros de los 90 los culpaban de volver violentos a los jóvenes y otros decían que te hacía muy mal jugarlos, pero hoy, décadas después, tenemos evidencia suficiente para afirmar algo muy distinto. En este video vamos a descubrir por qué los videojuegos no solo entretienen, también pueden enseñarnos más de lo que creemos. Prepárate porque puede que descubras que la próxima vez que enciendas tu consola, también estás abriendo un libro. Así que para dejar este tema lo más claro posible, he decidido dividir este video en 7 subtemas bien explicados. Comencemos. Número 1. El surgimiento de los primeros videojuegos. Para entender cómo los videojuegos se enseñan, primero hay que mirar atrás. En los años 90, títulos como Pac-Man o Super Mario Bros. Dominaban las salas recreativas y las primeras consolas. El objetivo principal era simple: diversión directa y mecánicas adictivas, pero incluso entonces ya estaban moldeando habilidades cognitivas sin que nadie lo notara. Juegos como Tetris del 84 no tenían tutoriales ni largas explicaciones. Sin embargo, millones de jugadores aprendieron a pensar espacialmente, anticipar movimientos y planificar bajo presión. De hecho, un estudio del 2009 publicado por la BMC Resource Notes mostró que jugar Tetris 30 minutos al día durante 3 meses mejoró significativamente la eficiencia cerebral y el pensamiento crítico en adolescentes. Mientras tanto, títulos como The Oregon Trail enseñaban historia. Los estudiantes jugaban a ser colonos viajando al oeste de Estados Unidos. En el siglo XIX, enfrentando escasez de recursos y situaciones difíciles, muchos aprendieron geografía, historia y toma de decisiones sin siquiera darse cuenta de que estaban en clase. Lo interesante es que estos juegos no fueron diseñados explícitamente para educar en el sentido tradicional, eran productos de entretenimiento que enseñaban sin querer queriendo. Número 2. Los mundos abiertos como libros vivientes. Avancemos a la era moderna. Gráficos realistas, mundos abiertos, narrativas complejas. Aquí es donde el aprendizaje se vuelve mucho más sofisticado. Tomemos por ejemplo el Assassin's Creed 2. Este juego es un paseo detalladísimo por la Florencia del Renacimiento, la Catedral de Santa Maria de Fiore y hasta el Palacio Vecchio. Incluso personajes como Lorenzo de Medici aparecen en referencias históricas reales, y esto porque Ubisoft contrató historiadores y arquitectos para recrear fielmente cada rincón, tanto así que en 2018 lanzaron el Discovery Tour en Assassin's Creed Origins, un modo sin combates diseñado específicamente para enseñar historia del antiguo Egipto. Museos y escuelas comenzaron a usarlo como herramienta educativa complementaria. Y no es el único caso. Red Dead Redemption 2 nos lleva al final del lejano oeste con una fidelidad histórica impresionante. Costumbres, vestimenta, lenguaje e incluso detalles de cómo funcionaba el ferrocarril y la expansión de las leyes federales. Sin darte cuenta, estás absorbiendo cultura y contexto histórico mientras cabalgas en este videojuego. Los mundos abiertos actúan como libros en 3 dimensiones. No solo lees sobre un lugar, lo exploras, lo habitas e interactúas con él. Y esa inmersión genera un tipo de aprendizaje que los métodos tradicionales difícilmente pueden igualar. Número 3. Habilidades cognitivas. Más allá del conocimiento histórico-cultural, los videojuegos potencian habilidades mentales reales, muchas de las cuales tienen aplicaciones directas en la vida cotidiana. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Rochester llamado Green and Babler del año 2003 encontró que jugadores habituales de first person shooters como el Call of Duty tenían mejor atención visual, mayor capacidad de concentración y podían tomar decisiones un 25% más rápido sin perder precisión. Y no se trataba de niños prodigios, sino de mejoras adquiridas por la práctica constante. Los juegos de estrategia en tiempo real como el StarCraft 2 requieren gestión de recursos, multitarea, pensamiento flexible y adaptación constante. Tanto así que en Corea del Sur, StarCraft fue casi un deporte nacional en los años 2000. Muchos profesionales en áreas tecnológicas afirmaron que las habilidades desarrolladas en el juego influyeron positivamente en su manera de trabajar. Incluso, puzzles modernos tienen impacto. Portal de 2007 y su secuela no solo desafían la lógica espacial, obligan al jugador a experimentar, fallar, iterar y pensar de forma no lineal, como un científico resolviendo problemas en un laboratorio.
Muchos profesores de física han usado ejemplos de Portal para explicar conceptos de velocidad, aceleración y momentum, pero también juegos más conocidos como los de la saga de The Legend of Zelda potencian el pensamiento creativo y de resolución de problemas, ya que contienen demasiados puzzles aleatorios. En resumen, mientras algunos dicen que solo estás jugando, en realidad estás entrenando tu cerebro como si estuvieras en un gimnasio cognitivo interactivo. Número 4. Lecciones de cooperación y sociabilidad. Otro mito que acompañó a los videojuegos durante años es que te aíslan socialmente. Y aunque es cierto que algunos pueden jugarlos en soledad, la realidad es muy distinta. Los videojuegos son espacios sociales inmensos, donde se aprenden habilidades de cooperación, liderazgo y empatía. Tomemos el World of Warcraft 2004. Dirigir una raid de 25 personas contra un jefe final no es muy distinto a coordinar un equipo en una empresa. Hay roles, planificación, comunicación constante, resolución de conflictos y trabajo en equipo. Muchos jugadores han desarrollado habilidades de liderazgo real en estos entornos virtuales. Los juegos cooperativos modernos como el Among Us, el Fortnite o el Overwatch requieren estrategia colectiva, lectura de comportamiento humano y coordinación rápida. Millones de personas encontraron en estos títulos una forma de mantener vínculos sociales cuando el contacto físico no es posible. En ese sentido, los videojuegos son más que entretenimiento, son refugios sociales y emocionales. Además, comunidades enteras se forman alrededor de juegos como Minecraft, que tiene foros, servidores educativos y proyectos colaborativos que van desde reconstrucciones históricas hasta clases de programación en tiempo real. En 2020, la UNESCO y Microsoft impulsaron el uso de Minecraft Education Edition para enseñar desde matemáticas hasta sostenibilidad ambiental en escuelas de todo el mundo. Número 5. Videojuegos como herramientas educativas formales. Lo que antes ocurría sin intención, es decir, videojuegos que enseñaban historia y gestión de recursos como el Empire, que solo buscaba entretener pero en realidad desarrollaba pensamientos complejos pensando estrategias, hoy se está integrando de forma consciente y estructurada a los videojuegos en el ámbito educativo y profesional. Naturalmente no todos, pero sí una parte importante de ellos. Universidades y escuelas de países como Estados Unidos, Finlandia o Japón utilizan videojuegos para complementar sus programas educativos. Un ejemplo de estos programas es el Kerbal Space Program de 2011, que ha sido adoptado por la NASA para explicar conceptos de física orbital y diseño aeroespacial a estudiantes. ¿Por qué? Porque lanzar un cohete virtual, fallar, ajustar y volver a intentarlo es mucho más inmersivo que leer la fórmula en una pizarra. En medicina, simuladores quirúrgicos basados en videojuegos ayudan a formar cirujanos en entornos seguros. Plataformas como Duolingo incorporan mecánicas propias de videojuegos, niveles, logros, recompensas para enseñar idiomas a millones de usuarios. Es la llamada gamificación. Aplicar principios del diseño de videojuegos en contextos no lúdicos para motivar y mejorar el aprendizaje. Número 6. No todo es perfecto. Sería ingenuo decir que todo en los videojuegos es aprendizaje puro y positivo. Existen riesgos reales, adicción, aislamiento o sesgos culturales. Algunos juegos perpetúan estereotipos o glorifican violencia sin reflexión crítica, pero aquí hay un punto clave, también se aprende de los errores. La polémica en torno a títulos como el Grand Theft Auto del 97 abrió debates sobre violencia, moralidad y responsabilidad mediática. Las discusiones sobre representación femenina en Tomb Raider han impulsado cambios en la industria y reflexiones sociales profundas. Los jugadores, al enfrentarse a estos dilemas, desarrollan pensamiento crítico y capacidad de análisis cultural. Incluso las frustraciones técnicas como un jefe imposible o un boot inesperado enseñan resiliencia, paciencia y resolución de problemas. Quien haya pasado horas intentando derrotar a Orsten y Smough en Dark Souls sabe que la perseverancia es una lección muy real. Número 7. Una reflexión final. Aprender jugando o jugar aprendiendo. Si miramos el panorama completo, queda claro que los videojuegos no son simples juguetes digitales, son plataformas de aprendizaje inmersivo, emocional y culturalmente ricos, que han evolucionado junto con la sociedad. Y lo interesante es que la mayoría de jugadores los juegan sin saber todo lo que están aprendiendo. Desde unir comunidades en mundos virtuales hasta ayudar a estudiantes a entender física espacial, los videojuegos han demostrado ser una de las herramientas educativas más potentes y subestimadas del siglo XXI. Por supuesto, no reemplazan libros, profesores ni experiencias reales, pero sí complementan, expanden y a veces superan métodos tradicionales. Pero como toda herramienta poderosa, depende de cómo la usemos. Así que la próxima vez que alguien te diga deja de jugar y ponte a aprender, quizás puedas responderle con una sonrisa y decirle eso es exactamente lo que estoy haciendo. Además de invitarle a ver este video para que reflexione sobre lo que dice. Y ahora sigue la conclusión de este video, pero en este caso voy a dejar que la hagas tú, respondiéndome lo siguiente: ¿cuál ha sido el videojuego que más te ha enseñado algo? ¿Actualmente estás contemplando jugar un videojuego para aprender algo específico o prefieres jugar solo para divertirte?
Déjamelo saber, y si te gustó este viaje por el lado educativo del gaming, comparte este video para que alguien que todavía crea que jugar es perder el tiempo, tal vez cambie de opinión después de un par de niveles. Y recuerda que un game over no es el final de una partida, sino el comienzo de muchas. Yo soy Johnny Seto y esto fue lo que nos enseñan los videojuegos.